¿Alguna vez te has preguntado por qué Babilonia aparece tantas veces en la Biblia? ¿Qué pasaría si te dijera que Babilonia no es solo una ciudad antigua, sino una fuerza viva que todavía influye en el mundo de hoy? La Biblia revela secretos terroríficos sobre Babilonia, secretos que la mayoría de las personas pasan por alto, pero afectan nuestras vidas de una manera que no podemos imaginar. Desde sus orígenes en la Torre de Babel hasta su destrucción final en Apocalipsis, Babilonia es un símbolo de poder, corrupción y rebelión contra Dios. Pero hay algo aún más alarmante. Babilón todavía está aquí, escondido a la vista, dando forma a los gobiernos, las economías e incluso la forma en que la gente piensa. La mayoría de la gente cree que Babilonia era solo otro gran imperio que iba y venía, pero la verdad es mucho más inquietante. Esto no es solo la historia, es la profecía. El mismo Babilonia que esclavizó al pueblo de Dios y desafió su autoridad continúa existiendo en forma espiritual, engañando a millones para seguir un camino que se aleja de Dios. En los últimos días, Babilonia se elevará nuevamente, más fuerte que nunca, pero su caída será aún más catastrófica. ¿Qué significa esto para ti? Si no reconoce la influencia de Babilonia, es posible que ya esté atrapado en su trampa sin darse cuenta. La Biblia ofrece claras advertencias sobre el poder seductor de Babilonia. Ofrece riqueza, seguridad y éxito, pero a un costo terrible, su alma. Muchos, sin saberlo, sirven a Babilonia moderna, persiguiendo a riquezas temporales mientras ignoran el reino eterno de Dios. Jesús mismo advirtió sobre este engaño, preguntando: ¿qué beneficia a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Marcos 8:36. La pregunta es, ¿estás viviendo sin saberlo bajo la influencia de Babilonia? Y lo que es más importante, ¿cómo puedes escapar antes de que sea demasiado tarde? Quédate conmigo hasta el final de este video porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar toda tu perspectiva del mundo. La verdad sobre Babilonia se ha ocultado durante siglos, pero hoy la vamos a exponer. Si crees en Dios, en Jesucristo y en el poder de la Biblia, no ignores este mensaje. Presione el botón similar, suscríbase al canal y descubramos la impactante verdad de la que nadie habla. Ahora, comencemos. A lo largo de las Escrituras, Babilonia representa más que una ciudad antigua. Encarna el poder, la rebelión y el desafío contra Dios. Desde la Torre de Babel en Génesis hasta las visiones apocalípticas en Apocalipsis, Babilonia simboliza constantemente el orgulloso intento de la humanidad de elevarse por encima de la autoridad de Dios. La Biblia es clara. Cada reino, ideología o sistema que busca reemplazar la soberanía de Dios, en última instancia, enfrentará un juicio divino. La Torre de Babel, Génesis 11, es el primer ejemplo llamativo. La gente buscó hacerse un nombre para sí mismas, construyendo una torre que llegaría a los cielos. Pero sus esfuerzos terminaron en confusión cuando Dios interrumpió su lenguaje, demostrando que ningún esfuerzo humano puede superar la voluntad divina. Este espíritu rebelde no terminó allí. Babilón resurgió en la historia como un poderoso imperio que esclavizó al pueblo de Dios, que se puso en contra de su plan divino. El papel de Babilonia en la profecía bíblica se extiende mucho más allá de su existencia histórica. En el libro de Daniel vemos la arrogancia del reino encarnada en el rey Nabucodonosor, que se exaltó como un dios. Esta autoglorificación se encontró con la intervención divina. Nabucodonosor se humilló, reducido a vivir como un animal, hasta que reconoció que las más altas gobiernan el reino de los hombres y se lo da a quien lo hará. Daniel 4:32. Este tema de arrogancia y juicio divino se repite en Apocalipsis, donde Babilonia se representa como una fuerza corrupta, atrayendo a las naciones al adulterio espiritual. Su riqueza, influencia y poder mundano lo hacen atractivo, pero su destino final es la destrucción. El mensaje es claro. No importa cuán poderoso parezca un sistema, si está en oposición a Dios, caerá. Uno de los mayores engaños de Babilonia es la ilusión de la invencibilidad. Muchas figuras bíblicas encontraron el poder de Babilonia y fueron probadas por su influencia.
Para los creyentes de hoy, Babilonia no es solo un lugar, sino que representa cualquier sistema o ideología que aleja a las personas de la verdad de Dios. Esto podría ser el materialismo, el secularismo o cualquier fuerza que promueva la autosuficiencia sobre la dependencia de Dios. Incluso en la época de Daniel, los jóvenes israelitas como Daniel, Shadrach, Meshach y Abednego enfrentaron una inmensa presión para ajustarse a las costumbres babilónicas. Sin embargo, su negativa a inclinarse ante los ídolos demostró que la lealtad a Dios debe permanecer inquebrantable, independientemente de las presiones externas. Esta lección es crucial. La verdadera fe se mantiene firme incluso cuando está rodeada de un mundo que se opone a ella. Apocalipsis 17 presenta a Babilonia como una mujer que monta una bestia, una imagen que simboliza un sistema corrupto entrelazado con el poder mundano. La naturaleza seductora de esta Babilonia representa la atracción de la sociedad hacia la riqueza, el placer y la impunidad. Es una advertencia a todos los que tienen la tentación de comprometer su fe para el consuelo, el éxito o el estatus. Jesús mismo advirtió: ¿qué beneficia a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Marcos 8:36. Babilonia promete poder pero ofrece destrucción. Atrae, pero esclavos. Comprender esta advertencia bíblica permite a los creyentes permanecer atentos, discerniendo las batallas espirituales que se enfurecen debajo de la superficie de la vida diaria. La historia de Babilonia no es solo la historia antigua, es una advertencia profética y un llamado a la conciencia espiritual. Hoy, Babilonia todavía existe en diferentes formas, disfrazada de ideologías, movimientos e influencias que se oponen al reino de Dios. El desafío para los creyentes es reconocer la influencia de Babilonia y resistir su atracción. ¿Cómo se hace esto? A través de la fe inquebrantable, la oración y la devoción a la palabra de Dios. Así como Daniel y sus compañeros se mantuvieron fieles en medio del gobierno babilónico, los cristianos de hoy deben mantenerse firmes en un mundo cada vez más formado por valores contrarios a la verdad bíblica. La caída de Babilonia es inevitable. Solo el reino de Dios se mantendrá para siempre. Pero antes de ver su destrucción final, primero debemos entender su base histórica. La historia de Babilonia está profundamente entrelazada con la historia que se desarrolla de la relación de la humanidad con Dios. Primero aparece en Génesis como el sitio de la infame Torre de Babel, donde la ambición humana se enfrentó con la soberanía divina. En su deseo de hacer un nombre para ellos mismos, las personas buscaban construir una torre que alcanzara los cielos, simbolizando la arrogancia y la autosuficiencia de la humanidad aparte de Dios. Pero en un acto de intervención divina, Dios confundió su lenguaje dispersándolos por la tierra. Génesis 11, 4, 9. Este momento marcó el comienzo de la identidad espiritual de Babilonia, un lugar de desafío y orgullo humano, en oposición a la autoridad de Dios. Sin embargo, la influencia de Babilonia no terminó allí. Se convirtió en uno de los imperios más poderosos de la historia, un reino cuyos gobernantes desafiarían a las personas elegidas de Dios de manera dramática. Bajo el rey Nabucodonosor, Babilonia alcanzó la altura de su poder, convirtiéndose en el imperio más dominante de su tiempo. Las conquistas militares de Nabucodonosor eran inigualables y su riqueza era legendaria. Su ambición lo llevó a poner el asedio a Jerusalén, capturando la ciudad y destruyendo el templo sagrado de Salomón en 511 a.C. Este evento fue un golpe devastador para los israelitas, que vieron al templo como la vivienda de la presencia de Dios. Miles de judíos fueron tomados cautivos, obligados al exilio y sometidos al gobierno babilónico. La Biblia registra las lamentaciones de los israelitas durante este período, cantidades de tristeza y anhelo de su tierra natal, como se ve en el Salmo 137, 1. Por los ríos de Babilonia nos sentamos y lloramos cuando recordamos a Sión. El exilio no fue simplemente una tragedia política, sino una crisis espiritual, probando la fe del pueblo de Dios de una manera que nunca antes habían experimentado.
Uno de los aspectos más llamativos de la historia de Babilonia es la obsesión de su líder con la autoglorificación. Nabucodonosor construyó estructuras masivas, incluidos los jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pero su mayor acto de orgullo fue la estatua dorada que erigió, exigiendo que todas las personas se inclinen en la adoración. Este momento preparó el escenario para una de las demostraciones de fe más poderosas en la historia bíblica. Cuando Shadrach, Meshach y Abednego se negaron a adorar al ídolo, fueron arrojados a un horno ardiente. Sin embargo, en lugar de perecer, estaban milagrosamente protegidos por Dios. Daniel 3, 24-25. Este evento reafirmó que ningún rey terrenal, sin importar cuán poderoso, podría anular el dominio de Dios. Los gobernantes de Babilonia se veían a sí mismos como dioses, pero una y otra vez, Dios demostró que Él solo era soberano. A pesar de su riqueza y grandeza, la caída de Babilonia era inevitable. La escritura estaba literalmente en la pared cuando el rey Belsars, el sucesor de Nabucodonosor, contaminó los vasos sagrados tomados del templo de Jerusalén. Durante 1900, una lujosa fiesta, apareció una mano misteriosa, escribiendo en la pared del palacio, Mene Mene Tekel Uparsin, Daniel 5:25. El profeta Daniel interpretó el mensaje, declarando que el tiempo de Babilonia había llegado a su fin. Esa misma noche, en 539 Medra de Cristo, el ejército persa, dirigido por el rey Cyrus, invadió y conquistó a Babilonia, cumpliendo el juicio de 1900. Dios contra el imperio. Babilonia, una vez pensó invencible, cayó en una sola noche, tal como Dios había decretado. Este evento es un recordatorio aleccionador de que ningún reino, no importa cuán poderoso, pueda soportar el poder de Dios. La caída de Babilonia no fue solo un evento histórico, llevaba una profunda importancia profética. Ilustró el destino de todas las naciones que desafían el gobierno de Dios. La historia de Babilonia es una lección de justicia divina, advertencia contra la arrogancia e idolatría. También sirve como un poderoso ejemplo de la fidelidad de Dios. Aunque su pueblo fue llevado al cautiverio, nunca los abandonó. Justo como prometió a través del profeta Jeremías, a los exiliados finalmente se les permitió regresar a casa. Jeremías 29:10. La historia de Babilonia es un testimonio del control final de Dios sobre los asuntos humanos. Pero, ¿qué pasó con los cautivos judíos que vivían en Babilonia? Su fe fue probada de maneras inimaginables, pero se mantuvieron firmes. Para comprender su resiliencia, debemos examinar la vida de aquellos que se mantuvieron firmes en medio del exilio. El exilio judío en Babilonia fue uno de los períodos más desafiantes en la historia bíblica. Después de que Jerusalén fue destruido y el templo de Salomón yacía en ruinas, los israelitas se encontraron en una tierra extranjera, rodeada de una cultura que no reconoció a su Dios. Desmontado de su patria, tradiciones e incluso su identidad como nación, muchos podrían haber abandonado fácilmente su fe. Sin embargo, en medio del cautiverio, un grupo de hombres fieles se elevó como ejemplos de devoción inquebrantable a Dios. Entre ellos estaban Daniel, Shadrach, Meshach y Abednego, los hombres que se negaron a ajustarse a las costumbres babilónicas, manteniendo sus convicciones espirituales. Entendieron que su lealtad a Dios era más importante que su estatus o seguridad personal. Sus vidas sirven como un plan para permanecer fieles en un entorno que presiona constantemente a los creyentes para comprometer su fe. El viaje de Daniel en Babilonia fue extraordinario. Tomado como cautivo y entrenado para servir en la corte real, se distinguió rápidamente a través de la sabiduría, la integridad y una fe inquebrantable. Cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño preocupante de que ninguno de sus sabios podía interpretar, Daniel buscó la guía de Dios a través de la oración. Dios reveló el significado del sueño para él, lo que llevó al ascenso de Daniel en el poder dentro del reino. Daniel 2, 19-23. Pero su fe fue probada una y otra vez, cuando se emitió un decreto que prohíbe la oración a cualquier dios, excepto al rey. Daniel continuó sus oraciones diarias al Señor, negándose a inclinarse ante la autoridad terrenal. ¿Su castigo?
ser arrojado a una guarida de leones. Sin embargo, Dios cerró milagrosamente la boca de los leones, demostrando una vez más que Él es el mejor protector de quienes confían en Él. Daniel 6:22. Shadrach, Meshach y Abednego enfrentaron una prueba de fe igualmente severa. Cuando Nabucodonosor ordenó a todas las personas que se inclinaran ante una estatua dorada, estos 3 hombres se mantuvieron firmes, negándose a participar en la adoración de ídolos. Su rechazo enfureció al rey, quien ordenó que se arrojaran a un horno ardiente calentado 7 veces más caliente de lo habitual. El fuego era tan intenso que incluso los soldados que los arrojaron fueron quemados vivos. Pero lo que sucedió después fue nada menos que una intervención divina. Cuando el rey miró al fuego, no vio a 3 hombres, sino 4, uno de los cuales tenía la apariencia de un hijo de los dioses. Daniel 3:25. Esta poderosa exhibición de la presencia y protección de Dios demostró que no abandona a los que permanecen fieles, incluso ante la muerte. A pesar de su cautiverio, el pueblo judío no perdió la esperanza. El profeta Jeremías ya había predicho que su exilio duraría 70 años y que Dios eventualmente los restauraría. Jeremías 29:10. Muchos de ellos se aferraron a esta promesa, continuando adorando, rezando y transmitiendo su fe a la próxima generación. Incluso en Babilonia, mantuvieron su identidad como la gente elegida por Dios, demostrando que la fe no está ligada a una ubicación, sino a una relación con el Todopoderoso. Su resistencia recuerda a los creyentes hoy que, sin importar las circunstancias, las promesas de Dios siguen siendo ciertas. El mundo puede cambiar, los gobernantes pueden ir y venir, pero la palabra de Dios se mantiene para siempre. La experiencia judía en Babilonia es un testimonio del poder de la fe en la adversidad. Estaban rodeados de influencias paganas, presionados para conformarse e incluso amenazados con la muerte, pero no vacilaban. En cambio, se convirtieron en vasos del poder de Dios, demostrando su soberanía ante los gobernantes más poderosos de su tiempo. Sus vidas nos recuerdan que incluso cuando nos encontramos en el exilio espiritual, ya sea en un lugar de trabajo, una comunidad o una sociedad que rechaza a Dios, debemos permanecer firmes. Si Daniel y sus amigos pudieran prosperar en Babilonia, entonces seguramente, a través de la oración, la obediencia y la confianza en Dios, los creyentes de hoy pueden mantenerse fuertes contra las presiones del mundo moderno. Pero, ¿qué pasó con Babilonia? Su edad de oro no duraría para siempre. Llegaba el momento en que el juicio de Dios lo llevaba a la ruina. A pesar de todo su poder y grandeza, Babilonia nunca estuvo fuera del alcance del juicio de Dios. Los imperios suben y caen, pero ningún reino que se oponga a Dios puede durar para siempre. La caída de Babilonia no fue solo un evento histórico, fue un cumplimiento de la profecía divina. El profeta Isaías había declarado durante mucho tiempo que la destrucción de Babilonia era inevitable. Babilonia, la joya de los reinos, la gloria del orgullo de los babilonios, será derrocado por Dios como Sodoma y Gomorra. Isaías 13:19. Pero nadie dentro de Babilonia lo vio venir. Los gobernantes de la ciudad, borrachos con poder y orgullo, creían que sus muros eran impenetrables, su reino eterno. No reconocieron que ninguna fortaleza es lo suficientemente fuerte como para resistir la mano de Dios cuando se decreta el juicio. La infame noche de la caída de Babilonia es uno de los momentos más dramáticos en la historia bíblica. El rey Belsas, el sucesor de Nabucodonosor, lanzó un lujoso banquete, arrogantemente usando los vasos sagrados de oro y plata tomada del templo de Dios en Jerusalén. En medio de su blasfemia, apareció una mano misteriosa y escribió en el muro del palacio: Mene, Mene, Tekel, Upsin, Daniel 5:25. El mensaje era críptico para los sabios de Babilonia, pero el profeta Daniel fue llamado a interpretarlo. Con 1900, una visión divina reveló su significado aterrador. Babilonia había sido pesada en los saldos y encontrado con ganas,
y su reino estaba a punto de ser dividido y entregado a los medos y los persas. Esa misma noche, mientras los babilonios se festaban en la ignorancia, el ejército persa, dirigido por el rey Cyrus, violó las paredes de la ciudad y derrocaron al imperio. Lo que parecía un reino inquebrantable se derrumbó en una sola noche. La caída de Babilonia enseña una lección profunda. La arrogancia conduce a la destrucción. La ciudad que una vez se paró como el pináculo del poder y la riqueza se redujo a ruinas porque se negó a reconocer la soberanía de Dios. Este principio se aplica no solo a las civilizaciones antiguas, sino a las personas, las sociedades y las naciones enteras. Cuando las personas se ven consumidas por el orgullo, creyendo que son intocables, se ponen en camino hacia la caída. Proverbios 16:18 lo establece claramente. El orgullo va antes de la destrucción, y un espíritu arrogante antes de una caída. La historia de Babilonia es una advertencia de que ningún poder terrenal, no importa cuán grande sea, puede desafiar el gobierno de Dios y escapar de las consecuencias. La destrucción de Babilonia también tiene importancia profética. Forma en que cayó, desagradablemente, inesperadamente, en un momento de arrogancia, afecta la forma en que el juicio vendrá sobre el mundo en los últimos días. Jesús advirtió de una época en que la gente será tomada por sorpresa, viviendo en autocomplacencia, sin darse cuenta de que su tiempo está listo. Lucas 17, 26, 30. En muchos sentidos, la sociedad moderna refleja el espíritu de Babilonia, presionando la riqueza, el placer y la impedididad al ignorar las advertencias de la palabra de Dios. Pero justo cuando Babilonia cayó en una noche, también lo harán los sistemas de este mundo colapsar cuando llegue el tiempo designado de Dios. Aquellos que confíen en la seguridad del poder humano se quedarán sin nada, pero aquellos que se mantienen firmes en la fe encontrarán refugio en el reino eterno de Dios. La historia de la caída de Babilonia es más que solo historia. Es una profecía, una advertencia y un llamado al arrepentimiento. Sus ruinas son un testimonio de que ninguna fuerza puede soportar a Dios. La pregunta es, ¿aprenderá hoy la gente del destino de Babilonia o repetirá sus errores? La destrucción de Babilonia allanó el camino para un nuevo imperio, pero su influencia no desapareció por completo. Babilonia no es solo una ciudad del pasado, es un símbolo de corrupción mundana que continúa manifestando de diferentes maneras. Para comprender su presencia continua, debemos recurrir al libro de Apocalipsis, donde Babilonia reaparece en una visión aterradora de los tiempos finales. Babilonia no desaparece después de su caída histórica. Resurge en el libro de Apocalipsis como una entidad poderosa y corrupta que representa un sistema que se opone a Dios en los últimos días. A diferencia del antiguo reino que se desmoronó, físicamente, este profético Babilonia no es solo una ciudad, sino una fuerza espiritual que influye en las naciones, los gobiernos y las personas. Revelation 17 lo describe como una mujer vestida de púrpura y escarlata, sentada en una bestia, con 7 cabezas y 10 cuernos. Esta imagen es aterradora y simbólica. La mujer representa un poder seductor pero destructivo, uno que tienta a la humanidad con la riqueza, la influencia y el pecado, alejando a las personas de Dios. La llaman Babilonia la Grande, la madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17:5, lo que significa un sistema corrupto que esclaviza a la humanidad bajo engaño y rebelión contra la verdad de Jesucristo. Este nuevo Babilonia encarna la obsesión del mundo con el materialismo, la inmoralidad y el compromiso espiritual. Es una influencia global que manipula a las personas para que prioricen las riquezas, el poder y el placer por la fidelidad a Dios. Muchos son engañados por su encanto, creyendo que el éxito y la indulgencia son los objetivos finales de la vida. Pero la Biblia advierte que este sistema está condenado a caer, tal como lo hizo la antigua Babilonia. Apocalipsis 18 pinta una imagen escalofriante de su repentina destrucción. Caída es Babilonia la Grande. Ella se ha convertido
en una vivienda para los demonios y una guarida para cada espíritu inmundo. Apocalipsis 18:2. Esto no es simplemente un colapso político. Es un juicio divino contra un mundo que ha elegido el pecado sobre la salvación. Los comerciantes de la tierra lloran como Babilonia es destruida porque su fuente de riqueza y corrupción ya no existe. Uno de los mayores engaños de la Babilonia moderna es su capacidad para hacer que el pecado parezca inofensivo o incluso deseable. En cada época, Babilonia adquiere una nueva forma, pero su esencia sigue siendo la misma. Se enfrenta a Dios, ofreciendo falsa seguridad a aquellos que confían en los sistemas mundanos. Jesús advirtió que en los últimos días, muchos se llevarían por mal camino por falsas enseñanzas, distracciones y un deseo de éxito terrenal. Mateo 24:24. Así es exactamente como funciona Babilonia. Convenga a las personas de que pueden tener todo lo que desean, dinero, placer, reconocimiento, sin necesidad de Dios. Pero en el momento en que construyen sus vidas en estos cimientos inestables, todo se derrumba. La revelación nos recuerda que no hay reino, ninguna ideología y ningún poder puede soportar la autoridad de Jesucristo. Los creyentes reciben un comando directo con respecto a Babilonia. Sal de ella, mi gente, para que no compartan sus pecados. Apocalipsis 18:4. Esta llamada es urgente. No se trata solo de dejar físicamente un lugar, sino que se separa espiritualmente de la influencia de un mundo corrupto. El desafío hoy es permanecer en el mundo sin formar parte de él. Al igual que Daniel y sus compañeros en la antigua Babilonia, los cristianos deben vivir entre las influencias mundanas mientras mantienen sus corazones y mentes completamente dedicados a Dios. Esto significa rechazar el compromiso, mantenerse firme en la fe y buscar justicia incluso cuando el mundo empuja en la dirección opuesta. Aquellos que se resistan a las tentaciones de Babilonia serán recompensados, mientras que aquellos que se alinean con ella enfrentarán la misma destrucción que tiene. La caída de Babilonia en Apocalipsis es un punto de inflexión en el juicio final de Dios. Marca el final de un sistema que ha oprimido y engañado a las personas durante siglos. Pero también es un momento de victoria para el reino de Dios. Jesucristo reinará, y el verdadero reino de Dios se establecerá para siempre. El contraste es claro. Aquellos que invierten sus vidas en Babilonia lo perderán todo, pero aquellos que permanecen fieles a Dios heredarán la vida eterna. El destino de Babilonia está sellado y su caída es inevitable. La pregunta es, ¿la gente prestará atención a la advertencia antes de que sea demasiado tarde? A medida que avanzamos, debemos preguntarnos qué lecciones Babilonia nos enseña sobre la fe, la perseverancia y los peligros de alinear con el mundo en lugar del reino eterno de Dios. La historia de Babilonia es más que un relato histórico. Es una advertencia, una profecía y un llamado a la vigilancia espiritual. El ascenso y la caída de este poderoso reino sirven como una clara demostración de la justicia de Dios. Una y otra vez, Babilonia representa los peligros del orgullo, la codicia y la rebelión contra Dios. La primera lección es simple pero profunda. La arrogancia conduce a la destrucción. El rey Nabucodonosor creía que su reino era indestructible, pero cuando se negó a reconocer la soberanía de Dios, se humilló, reducido a vivir como un animal salvaje hasta que reconoció que el verdadero poder pertenece solo al máximo. Daniel 4, 30-37. Este principio sigue siendo cierto hoy. Cualquiera que se exalte por encima de Dios, ya sea individuos o naciones enteras, finalmente caerá. Ninguna cantidad de riqueza, influencia o fuerza puede proteger a quienes se colocan por encima de la autoridad de Dios. Otra poderosa lección de Babilonia es la importancia de permanecer fieles en medio de la adversidad. Los exiliados judíos enfrentaron una presión intensa para abandonar sus creencias y cumplir con las costumbres babilónicas. Sin embargo, figuras como Daniel, Shadrach, Meshach y Abednego demostraron que la lealtad a Dios supera cualquier consecuencia terrenal. Cuando se arrojaron al horno ardiente, los tres hombres se negaron a inclinarse ante los ídolos, declarando: «El Dios al que servimos es capaz de liberarnos, pero incluso si no lo hace, no serviremos a sus dioses».
Daniel 3, 17, 18. Su fe no dependía de si Dios los rescataría. Estaba anclado en obediencia y confianza. Esto desafía a los creyentes de hoy que pregunten, ¿es mi fe lo suficientemente fuerte como para mantenerse firme, incluso si mis oraciones no son respondidas de la manera que espero? La verdadera fe es inquebrantable, independientemente del resultado. Babilonia también expone la naturaleza seductora del poder mundano y el materialismo. Era una ciudad de esplendor, riqueza y exceso, pero todo fue temporal. Apocalipsis describe a los comerciantes que lloran por la destrucción de Babilonia, dándose cuenta de que todas sus riquezas no tenían sentido ante el juicio divino. Apocalipsis 18, 11, 17. Este es un recordatorio de que la búsqueda del éxito terrenal es fugaz. Jesús mismo advirtió, «No te almacenen para ustedes tesoros en la tierra, pero almacenan tesoros en el cielo». Mateo 6, 19, 20. En un mundo obsesionado con el éxito financiero, el estatus y el logro personal, la historia de Babilonia llama a los creyentes a cambiar su enfoque a lo que realmente importa: la vida eterna con Dios. Una conclusión crítica del destino de Babilonia es que el reino de Dios es el único que perdurará. Los imperios han aumentado y caído a lo largo de la historia, pero el reino de Dios permanece. Nabucodonosor había soñado con una estatua masiva que representaba a los grandes imperios mundiales, pero en esa visión, una piedra no cortada por manos humanas golpeó la estatua y la destruyó. Daniel 2, 34, 35. Esta piedra representa el reino de Jesucristo, que durará más que todo el poder terrenal. El mensaje es claro: cada sistema humano, sin importar cuán fuerte, se derrumbará ante la regla eterna de Dios. Los creyentes deben asegurarse de que su lealtad no sea a las estructuras temporales, sino al reino eterno de Dios. Finalmente, Babilonia sirve como advertencia para los tiempos modernos. Aunque la ciudad física ya no existe, el espíritu de Babilonia continúa influyendo en el mundo. Los gobiernos, las instituciones e incluso las ambiciones personales pueden reflejar la misma actitud rebelde contra Dios. La pregunta para los creyentes es, ¿estamos viviendo como exiliados en Babilonia, manteniendo firme en la fe como Daniel, o estamos permitiendo que la influencia de Babilonia moldea nuestras elecciones? El llamado de la revelación es urgente. Sal de ella, mi gente. Apocalipsis 18:4. Ahora es el momento de examinar nuestros corazones y preguntar, ¿estamos alineando con los valores de Babilonia o nos estamos preparando para el reino eterno de Dios? La elección es nuestra, pero las consecuencias son eternas. Ahora que conoces la impactante verdad sobre Babilonia, queda una pregunta. ¿Estás viviendo bajo su influencia sin darte cuenta? La Biblia es clara. Babilonia caerá, y solo aquellos que se mantienen firmes en la fe escaparán de su destrucción. Pero la decisión es tuya. ¿Te alinearás con el reino de Dios o serás arrastrado por las tentaciones de un mundo destinado a colapsar? Esto no es solo la historia, sino una profecía que se desarrolla ante nuestros propios ojos. ¿Qué opinas? ¿Ves el espíritu de Babilonia en el trabajo en el mundo de hoy? Comparta sus pensamientos en los comentarios a continuación y comencemos una discusión sobre lo que realmente significa apoyarse en la influencia de Babilonia. Y si este video te ha abierto los ojos a algo nuevo, no se lo guardes para ti mismo. Asegúrelo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Antes de ir, asegúrese de suscribirse al canal y activar las notificaciones para que no se pierda nuestro próximo video, donde nos sumergiremos aún más en las verdades ocultas de la Biblia. Haga clic en el siguiente video en su pantalla ahora mismo. Hay mucho más para descubrir. Soy Marco, y te veré en el próximo video. Dios lo bendiga.